Contento de saludarlos, espero que estén bien. Bueno, vamos a continuar con una serie que hemos llamado Mal Ejemplo, Mal Ejemplo. Hemos estado viendo personajes que su vida definitivamente no son buenos ejemplos, son malos ejemplos. Y esos ejemplos nos advierten, esos ejemplos nos hacen aprender de aquello que nos puede llevar a un sendero que tiene una consecuencia bastante fuerte. Si usted y yo somos honestos, no sé cómo le va a usted cuando se enfrenta a la Biblia, pero cuando yo vengo a la Biblia, a veces nos parecemos más a los malos que a los buenos, ¿verdad? Por eso hay que aprender de ellos, por eso hay que estudiarlos y es prácticamente lo que queremos hacer en esta serie, cuando reconocemos las actitudes de ellos, cuando vemos los pecados, las tendencias que tenían, definitivamente nos advierten de las cosas que nos pueden alejar de Dios, que nos pueden llevar a un camino malo. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece correcto, pero su final es un final de muerte. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser un mal ejemplo. Yo quiero ser un buen ejemplo. Yo quiero que usted sea un buen ejemplo. Yo quiero vivir esa canción tan bonita que canta Pablo Olivares. Él decía, yo quiero ser como David, que fue tu amigo. Obedecerte como Elías y Moisés. Dice, quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Y ya me dieron ganas de cantarla, pero me da vergüenza. Bien, hasta el momento hemos visto, yo quiero ser como, algo así era. Bien, hemos visto dos hombres. La semana pasada, perdón, primera semana vimos a un hombre llamado Simón el Mago. Este hombre que era un brujo ahí, que hacía ahí su ayahuasca y sus cosas extrañas y todo ahí, y en algún momento vio el poder de Dios y dijo, yo quiero usar a Dios, yo quiero comprar el poder de Dios. La semana pasada, don Gustavo Papá nos enseñó acerca ¿de quién nos enseñó? Nabucodonosor, un tipo muy humilde, ¿verdad? No era un tipo orgulloso, autosuficiente, soberbio. Hoy llegamos a la primera mujer, la primera mujer, ella se llama Jezabel, Jezabel. Por favor, si usted es nuevo en la fe, si usted viene leyendo la Biblia y se topó ya con ese nombre, no se le ocurra, uy, qué lindo nombre para mi hija, no. Ese nombre es tan equivalente como ponerle a su hija Maléfica o como ponerle a un niño Judas, ¿verdad? Yo espero que nadie se llame así, pero si por alguna razón hay alguien que se llama así, como dijo Cristian Lagos, que Dios lo tenga en su santa gloria. Pero sería terrible, no lo recomiendo y sobre todo vamos a ver por qué. Entonces, Jezabel aparece por primera vez en Primera de Reyes capítulo 16. Usted le puede seguir la pista a Jezabel desde Primera de Reyes 16, 17, 18, 19, 20, 21 hasta Segunda de Reyes y va a terminar su vida en el capítulo 9 de Segunda de Reyes. Pero ella aparece por primera vez en el Antiguo Testamento en Primera de Reyes 16. Jezabel fue la esposa de un rey llamado Acab. Acab era rey de la parte del norte. Vamos a ver, el reino estaba dividido en dos, arriba Israel, abajo Judá. 10 tribus habían ido para el norte, 2 tribus habían ido para el sur, en Judá. Curiosamente, los reyes, tanto el rey del norte como el rey del sur, empiezan con la misma letra, con la letra A, su nombre. En el norte, Acab, y en el sur, Asa. Asa fue un rey que con todo y sus errores y sus cosas, procuró honrar a Dios. Pero en el norte que está Acab, Acab era un mal rey, un pésimo rey. De hecho, el pueblo venía de lo más malo a lo más malo, a lo peor, y llega Acab. Y si eso no es suficiente, Acab se va a casar con Maléfica, se va a casar con Jezabel. Y Jezabel era terrible. Vamos a ver, ellos se casan y se cree que este matrimonio era prácticamente arreglado. Ellos no se casan por un romance ahí, se casan por conveniencia, porque este matrimonio funcionaba para toda una alianza, funcionaba para que a través de esta unión traía beneficios económicos, estabilidad política, relaciones comerciales. Ahora, Jezabel
venía de una cultura pagana, ella es extranjera, ella no es parte del pueblo judío. Entonces ella viene, nada más su papá era el rey de Tiro, el rey de Sidón, su papá se llama Edbaal, y eran culturas paganas, culturas que tenían su idolatría y demás. Ahora, cuando Acab se casa con Jezabel, prácticamente le abre la puerta a esta mujer extranjera, pero le abre la puerta también a un montón de dioses falsos, a un montón de prácticas, a un montón de corrupción espiritual que ella iba a traer con ella misma. Entonces, hago una parada aquí. Hay decisiones que parecen estratégicamente correctas, hay decisiones estratégicas, políticas, hay cosas que inteligentemente podría llevarme a una mejor economía o algo que es muy conveniente emocionalmente, pero que terminan alejándonos de Dios. Entonces, hay que tener cuidado a quién me acerco, hay que tener cuidado a qué me acerco. Entonces, vean nada más, su papá, el nombre de su papá es Edbaal. ¿Usted se acuerda que hay un dios pagano en la Biblia que se llamaba Baal? Edbaal, el nombre de su papá se llama, o significa con Baal o hombre de Baal. Este tipo era prácticamente un sacerdote pagano, un brujo que se hizo rey, el rey de Tiro. Entonces Jezabel va a crecer rodeada de un montón de idolatría, de brujería, de adoración demoníaca, manipulación espiritual. Ella no llegó inocente a Israel, ella llegó con una agenda espiritual. Entonces, Jezabel era una ferviente adoradora de este dios pagano llamado Baal. Si usted recuerda unas enseñanzas que yo di hace unos, no sé si fue hace 22 días, que hablé de una enseñanza que se llama Dioses y Engaños. Ahí podía explicar cómo detrás de este dios pagano lo que había era adoración de demonios. Así que era serio lo que está aquí introduciendo Jezabel. Pero Jezabel, que vamos a ver, hacía a su esposo como le daba la gana, a este rey Acab, lo manipulaba. Jezabel hace que Acab, que es el rey del pueblo judío, haga un altar, haga un templo dedicado a este dios pagano Baal en la tierra de los israelitas, en la tierra de los judíos. No solo eso, le va a pedir a su esposo y lo va a manipular para que eh, levante una estatua de la diosa pagana Cera, que prácticamente le daba adoración a esta diosa pagana también fenicia llamada Astarte. Detrás de estas deidades un montón de demonios. Entonces, yo no les puedo explicar la ensalada de demonios que hay aquí, la mezcla oscura, diabólica que está introduciendo ella al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, al pueblo que todos los días recitaba algo que se llama el Shema. Oye Israel, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero decían eso, o sea, otra vez, qué complicado es tener a Dios en la boca, pero no en el corazón. Empezaron a llenarse de un montón de cosas. Con razón dice la Biblia lo siguiente. Vamos a leer Primera de Reyes, versículo 25 del capítulo 21. Nunca, esas palabras son, hay que prestar atención. Nunca hubo nadie como Acab que animado, o sea, influido, seducido, manipulado por Jezabel su esposa, se presentara o se prestara, perdón, para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Cuidado a quién usted se acerca, cuidado quién es la influencia, cuidado quién es el que le habla a usted al oído. Entonces veamos que Acab realmente, si ese pueblo iba de mal en peor, cuando Acab llega al poder y se casa con Jezabel, ellos caen en una temporada completamente oscura. Ahora, hay personas que no solamente afectan una generación como lo hizo Jezabel, sino que dejan todo un patrón espiritual que perdura con el tiempo. Eso pasa con Jezabel y por eso es que en Apocalipsis, cientos de años después, Jesús va a hablar de Jezabel. Y este es el pasaje que quiero que analicemos hoy. Está en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer del versículo 18 al 23. Para que usted tenga un contexto de estas palabras,
Jesús está hablando a las 7 iglesias del Apocalipsis, que al mismo tiempo nos está hablando aquí a la iglesia de Guapiles hoy 2026. Le está hablando a una iglesia que está en Tiatira y le va a decir cosas muy buenas, ¿verdad? Yo sé que ustedes son amorosos, serviciales, pero tengo un pero con ustedes. Y el pero es el siguiente. Dice el versículo 18. Le recuerdo que es Jesús resucitado. Jesús ya no como caminó entre nosotros, es el Jesús resucitado, el Salvador y el Rey del universo, el que dice que sostiene las estrellas en su mano. Este es el Rey de Reyes en toda su majestad. Esto dice el Hijo de Dios. Vea cómo se presenta Jesús, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Versículo 19. Conozco tus obras. Jesús sabe todo. Él conoce lo que hace la iglesia. Conozco tus obras, tu amor, fe, servicio, perseverancia. Además, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Tiatira viene en una creciente, cada vez está impactando más. Pero dice el versículo 20, hay un pero, hay un sin embargo. Sin embargo, tengo en tu contra, atención, que toleras a Jezabel. Ojo, cientos de miles de años después, o cientos de años después. Esa mujer que dice ser profetisa, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella les haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias, incluida Vida Abundante Pocosí, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Déjeme orar y vamos a tratar de exponer lo que la palabra de Dios tiene. Señor, gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad, gracias por tu palabra que, como dice Timoteo, nos enseña, nos redarguye, nos prepara para que cada uno de nosotros produzca una buena obra. Señor, te pedimos que podamos venir con humildad, que seamos no solo oidores que escuchan y eso se lo lleva el viento, sino que seamos personas que tenemos discernimiento, que escuchamos, que somos enseñables, que estamos preparados. Y Señor, que sabemos que debemos perseverar en esto, que nos arrepentimos de aquello malo que hemos hecho y cada vez nos sumamos más al propósito que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, estas palabras de Apocalipsis son fuertes, muy fuertes. Lo primero que quiero explicar es que cuando Jesús menciona a Jezabel ahí en Apocalipsis, que es muchos años después, no significa que esta señora esté viva todavía, no significa que la señora no se murió. Lo que está hablando Jesús es que el mismo tipo de influencia que tenía Jezabel del Antiguo Testamento, el mismo espíritu maligno que estaba detrás de Jezabel, ya le cambié el nombre, de Jezabel en el Antiguo Testamento, es el mismo tipo de patrón espiritual que muchas personas están adoptando cientos de años después. Por ejemplo, ¿usted se acuerda en algún momento en la escritura que dice que Jesús va caminando y dice, yo tengo que ir para allá? Y Pedro le dice, no, no vaya. Y Jesús vuelve a ver a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Y uno dice, ¿y por qué trató así a Pedro? No le está hablando a Pedro, no le está hablando a la persona, le está hablando a la influencia espiritual detrás de Pedro. Porque Pedro le estaba diciendo, hey, no haga la voluntad de Dios, la voluntad del Padre es que vaya hacia allá. Cuando Pedro le dice, no vaya, está yendo en contra de la voluntad de Dios y Jesús dice, eso que está influyendo tu vida, ese es Satanás, apártate de mí. No le está hablando a Pedro, le está hablando a quien está detrás de Pedro. En este caso, no está hablando de la señora humana, literal, está hablando al espíritu detrás de esta mujer Jezabel que sigue activo y sigue todavía hasta el día de hoy. Recuerde también que la Biblia dice en Efesios capítulo 6 que nuestra batalla no es contra las personas,
La batalla suya no es contra su suegra, es el espíritu que está detrás de la suegra. No, son bromas, estoy molestando. Yo me llevo bien con mi suegra, entonces puedo molestar. Si no me llevara bien, no diría estos chistes. Ya me perdí. Dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, es contra las tinieblas. Entonces, lo que quiero que veamos, esto no es una enseñanza contra las mujeres, es lo primero que quiero decir. Hay Jezabeles hombres también. Vamos a ver, hay mujeres manipuladoras, las hay. Hay hombres manipuladores, los hay. Hay mujeres locas, hay mujeres locas. Hay hombres locos también. Hay mujeres que dañan espiritualmente, hay mujeres que dañan espiritualmente. Hay hombres que dañan espiritualmente. Así que el problema no es el género, el problema es otra vez la influencia detrás. El problema es cuando el corazón humano le abre la puerta al enemigo y entonces comenzamos a tener actitudes igual que esta mujer llamada Jezabel hace miles de años. Quiero que veamos tres características de Jezabel, tres características que perduran hasta el día de hoy. Tres características que estaban en ella, que hoy, si no prestamos atención, nos vamos a encontrar que pudiéramos caer en estas cosas o que vamos a leer a personas que actúan de la misma forma y tenemos que tener mucho cuidado. La primera de ellas, Jezabel busca a los que toleran y no son firmes. Busca a los que son tolerantes y no son firmes. Dice el verso 20 de Apocalipsis. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel. Cuando Jesús dice, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, no está usando una palabra pasiva. Lo que está diciendo es, no está diciendo, es que usted soporta a Jezabel, es que usted le cae mal, pero todo bien, ahí está ella. No está diciendo eso. La palabra es todavía más incómoda, es más profunda. Es una palabra griega que se dice apiemi. Creo que por ahí está la palabra. Esa es la palabra que Cristo usa. Esa palabra lo que significa es como si Jesús dijera, yo tengo tengo esto en tu contra, que le estás dando espacio para que ella haga lo que quiera. Tengo esto en tu contra, que le estás abriendo la puerta a Jezabel. Tengo esto en tu contra, que le estás permitiendo operar y no estás poniendo resistencia. El problema no es la presencia del mal, el problema es la ausencia de resistencia. Otra vez lo vimos hace unas semanas, la Biblia dice, no le des lugar al diablo. Significa que si el diablo entra es porque nosotros le dimos permiso, no pusimos resistencia, no logramos ser firmes y no tolerar, sino que le dimos espacio. Hubo un tiempo, que yo viví en San Francisco de Ríos, específicamente en el Bosque. Si alguno conoce el Bosque, por allá, conocen el Bosque bien, por allá también. No sé si Juanca o Jay, que levantó la mano, recuerdan que cuando uno entra al bosque, prácticamente uno viene sobre pasa Faro del Caribe y ya va a entrar a mano derecha al bosque. Había una carnicería, no sé si todavía está, que se llamaba Carnes de mi Finca. Ya no está, ok. Mi abuelita y a mí, yo vivía con mi abuelita y un tío en ese tiempo. Mi abuelita, que en paz descanse, y me estoy acordando de ese momento. Mi abuelita y a mí nos encantaba las empanaditas de piña que vendían en la carnicería Carnes de mi Finca. Entonces mi abuelita me decía, David, vaya, tráigase las empanaditas, vaya, vaya. Entonces yo me iba a la carnicería y me llamaba mucho la atención que por ahí de los lunes casi siempre había un trozo de carne ahí que tenían. A veces era una pierna de cerdo, a veces era algún corte de carne grande así que imponía ahí en la entrada. Y entonces la gente, si quería, podía comprarse un gallito de la pierna que estaba ahí. Yo me apretaba un par de gallitos y después compraba las empanaditas y las llevaba a la casa. Pero lo que me llamaba la atención es que a veces mientras me están atendiendo, el tipo está pasando esa máquina donde corta el trozo de carne, regáleme un gallo de esos, y pasa la máquina, y pasa la máquina, y pasaba la máquina, pero el trozo seguía como intacto, o sea, le daba y ni siquiera se gastaba. Pero cuando yo volví a los días,
me impactaba como ese trozo que ni se gastaba el primer día, se iba haciendo más pequeño, más pequeño. La gente compraba y pasaba a la máquina, compraba y pasaba. Pedacito a pedacito se fue haciendo casi que pequeñito. Cuando llegaba el sábado y ya no iba a buscar empanaditas, sino que ahí compraba natilla, ya no quedaba nada de ese trozo tan imponente. Cuando usted tolera el pecado y tolera, es como si usted se estuviera haciendo daño una y otra vez. Se está comiendo algo suyo dentro, que es la parte que usted tiene de Dios. Entonces alguien se pregunta después, ¿y a dónde quedó la unción de esa persona? ¿Y a dónde quedó la obediencia de esa persona? ¿A dónde quedó ese llamado de esa persona? Lo fue entregando pedacito a pedacito. Al principio no se siente, es un pecadito, me siento fuerte, pero pasa el tiempo, pasan los años. Y si está ese pecado que he estado tolerando, si está eso oculto, que puede ser desde pornografía, una relación impropia, un vocabulario que no se corrige, y pasan los años y pasan los años, comienza a enfriarme, comienza a tomar aquello que yo tenía de Dios y de un pronto a otro no quedó nada, nada. ¿Y qué pasó con eso? Pues el diablo no entra pateando, no entra botando puertas. El diablo entra porque le di permiso. Comencé a tolerar, comencé a tolerar. Lo que tolero hoy me gobierna mañana. Eso fue lo que pasó con Israel. Acab era muy pasivo, tolerante, sabía que estaban actuando mal y toleraba, toleraba y toleró. Entonces fue pedacito a pedacito. Primero fue una mujer extranjera, después fue un altar a Baal, una estatua de acera, idolatría nacional, después persecución a los profetas de Dios, corrupción total. El pecado nunca se queda pequeño, es degenerativo, es degenerativo. Entonces, cuando yo vuelvo a ver hoy la iglesia, hasta el día de hoy siguen habiendo voces, siguen habiendo corrientes, siguen habiendo ideologías que quieren precisamente sacar a Dios de mi corazón, que otras cosas se entronen, que otros altares se ejerzan dentro de mi corazón. Entonces Jesús le dice a la iglesia, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Usted tolera una pequeña idolatría, tolera un pecado privado, nadie sabe, no lo tengo que corregir. Si usted tolera una relación tóxica, una doble vida, prácticamente es otra vez, estás entregando pedacito a pedacito aquello de Dios en el corazón. Me llamaba mucho la atención, de verdad, cómo Jesús se presenta a la iglesia. Dice el verso 18 otra vez. Esto dice el Hijo de Dios. Atención, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego. El que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego. Jesús está diciendo, yo tengo ojos que ven cosas que nadie más puede ver. Casi toda la inmoralidad sexual se hace en la oscuridad. La gente ve pornografía en la oscuridad. La gente tiene relaciones impropias en la oscuridad. La gente comete adulterio, fornicación en la oscuridad. Entonces, la gente comienza a experimentar con identidad, con vidas alternativas en la oscuridad, donde la gente cree que nadie los ve. Jesús dice, yo tengo ojos que ven lo que nadie más ve. ¿Usted cree que nadie lo sabe? Jesús lo sabe. ¿Usted cree que nadie lo vio? Jesús lo vio, dice, yo lo vi. Él dice, no hay secreto delante de mí, nadie puede engañar a Cristo. A lo que quiero llegar es que quiero recordar que este Jesús que dice estas palabras, yo soy el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego. Este Jesús es el Jesús que va a regresar. No es el que vino primero a montar un burrito. Es este que dice que tiene sus ojos como llamas de fuego. Cuando yo digo esto es que creo que es muy obvio que la palabra de Dios cuando dice que Él regrese, todos vamos a tener que comparecer delante de Él. Es muy obvio saber que ahí no va a importar lo que yo sienta, lo que yo piense, lo que a mí me guste. Ahí solo va a importar lo que Él sienta, lo que Él piense y lo que a Él le guste.
nada más. Es la opinión más importante. Y aquí me recuerdo, hace unos días conté aquí que había escuchado esta historia de este violinista que dio un concierto. Les terminó el concierto y todo el mundo, toda la multitud se puso de pie, ¿verdad? Y él se queda viendo y se queda serio, se queda perplejo y se va como desanimado para adentro. Entonces una de las personas lo ve y se le acerca y le dice, hey, pero yo no lo veo contento a usted, lo veo como triste, como serio, como perplejo. ¿Qué fue lo que pasó? Si todo el mundo se puso de pie, fue un éxito. Y entonces él dijo, es que hubo una persona que no se puso de pie. Dijo, pero hey, güey, qué exigencia. O sea, la multitud contra uno y usted está desanimado solo porque uno no se puso de pie. Y entonces él dijo, es que ese que no se puso de pie es mi maestro. Yo solo quiero que usted recuerde cuál es el like más importante en una foto. ¿Cuál es el comentario más importante en su vida? Tiene que ser el de Cristo Jesús. Así que Jezabel, en primer lugar, busca a aquellos que toleran y no son firmes. Pero yo estoy creyendo que usted va a ser de una sola pieza. Yo estoy creyendo que aquí estoy viendo hombres y mujeres que van a ser íntegros, que van a derribar altares que tal vez han crecido en el corazón y se van a mantener firmes para Dios. Gracias por tantos amenes. Bien. En segundo lugar, Jezabel no soporta no tener el control. No soporta no tener el control, dice el verso 20. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetiza. ¿Ve lo que dice Cristo? Ella dice ser profetiza. Es un lenguaje aquí muy importante. Dice ser. Es una persona que se está atribuyendo una autoridad a sí misma que no tiene. No es una autoridad recibida, es una autoridad asumida por su propia cuenta. Entonces, por lo general, a la gente que es como Jezabel le encantan los títulos. Es alguien que yo soy tal persona, yo soy el pastor, yo soy el líder tal, yo soy el médico tal. Le gustan los títulos, se quiere imponer con los títulos. Es un patrón muy claro el que va también aquí porque este corazón no le gusta estar bajo la autoridad. Entonces se hace su propia autoridad. Yo soy la profetisa tal. En Primera de Reyes 21 está la historia de que acá hay una finca, hay un terreno cerca del palacio. El dueño de ese terreno se llama Nabot. Entonces acá viene y trata de hablar con Nabot porque quiere comprarle esa tierra. Lo que pasa es que Nabot le dice, rey, con su permiso, este terreno no está en venta, aquí vivo yo y es una herencia que yo recibí de mi familia, o sea, yo no la puedo vender. Entonces dice la historia que acá como un chiquito, cuando no le dieron el confite, se fue con berrinche para la casa, se fue ahí zapateando, dice que no quiso comer, dice esto la Biblia, Primera Reyes 21. Y entonces se acostó ahí todo triste y estaba ahí desanimado. Y aquí entra Jezabel. ¿Qué fue lo que pasó? Le dijeron que no. Jezabel no soporta el no. Usted ha conocido personas que todo va bien con esa persona, son muy bella gente, muy serviciales, muy amorosos, hasta que usted dice no, hasta que usted pone un límite de algo. Sí, no, pero es que hoy no. Y entonces es como si usted explotara una Coca-Cola. Cambiaron la personalidad, eran muy lindos, muy bellos, pero ahora atacan, intimidan, ahora chismean de usted, ahora murmuran de usted porque recibieron un no. Cuidado con esas personas que no soportan un no, no pueden estar delante de un límite. Entonces, Jezabel viene y le dijeron que no. Y entonces entra en acción ella. Y cuando ella entra en acción, lo primero que le dice a su esposo es, una pregunta, mi amor, ¿es o no es usted el rey? Comienza a sembrarle algo, ¿verdad? Para que el otro, vea qué interesante la manipulación. Cuando usted motiva a alguien, motivar es animar para un bien de la otra persona. Le estoy motivando para el bien de él. Pero cuando es manipulación, yo motivo o manipulo para un bien personal. O sea, el bien es mío, no es de la otra persona. Es muy difícil. ¿Es usted o no el rey? Ah, y le dijeron que no. ¿Y no es usted el rey? ¿Quién es el que está al mando? Nabot, usted. Acto seguido, ella viene y escribe cartas en nombre del rey, suplantación de autoridad. Usa el sello real sin ser rey. Falsifica la firma de Acab, sin que Acab se dé cuenta.
Organiza falsos testimonios, habla con gente para que mienta, no le importa, no le importa, ella no soporta no tener el control. Entonces habla con tipos para que digan que Nabot está maldiciendo a Dios y maldiciendo al rey. Entonces organiza todo un plan en contra del hombre Nabot, que era un hombre justo. Y después ejecuta todo un plan para quitarle la viña y prácticamente terminan matando a Nabot. Ve lo que dice Primera de Reyes 21:8. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey y las envió a los jefes y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En otras palabras, nadie me tiene que decir a mí qué hacer. No necesito permiso, yo no necesito bendición de nadie, yo estoy a cargo, yo tengo el control. Es un espíritu desafiante, es una influencia muy desafiante. En el Antiguo Testamento, aquí ya no soporta el control. En el Antiguo Testamento había un montón de maestros de Biblia, los mató a todos. Habían escuelas que preparaban a personas por las escrituras, cerró todas las escuelas. Quedó prácticamente un solo tipo predicando, ese era Elías. Y entonces Elías se vuelve una amenaza para ella porque la voz de Dios le quita el control a ella. Siempre, siempre, ellos quieren silenciar la voz de Dios. Cuando el espíritu de Jezabel está detrás de una persona, no soporta la corrección, no soporta la voz de Dios, porque lo que la voz de Dios genera es confrontación. La voz de Dios genera arrepentimiento, verdad, santidad. Ellos no soportan eso. Entonces, usted quiere una iglesia que se desvíe, quite la palabra de Dios de aquí. Si quitamos la palabra de Dios, entonces hay pastores que dejaron de ser pastores, que están delante de una iglesia, que entonces encuentran que pueden manipular a la masa. Pues no saben distinguir qué es verdadero y qué es mentira, porque quitaron la palabra de Dios. Quieren silenciar la voz de Dios, porque necesitan el control. Tarea, sígale la pista desde Primera de Reyes 16 hasta Segunda de Reyes capítulo 9. Ella siempre es la que habla. Todas las palabras que están, ella tiene la última palabra. Todas las palabras que están ahí son de ella. Ella es la que necesita el control siempre. Curiosamente, el cristianismo es entregar el control. El cristianismo es una muerte a nosotros mismos. Es, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora Cristo vive en mí. Es que Dios dice del matrimonio, a mí qué me importa. Dios dice que perdone. Yo no perdono, es que yo no soy así. Vea, esta es la verdad puede ser diferente. Vea, busque la santidad. Eso era antes, los tiempos han cambiado. Es desafiante, no quiere, no quiere ceder el control a Dios. Ellos son su propio Dios. Entonces, mucho cuidado. Saúl en la Biblia, Saúl comenzó humilde, pero cuando sintió una amenaza de David, entonces ya no le importó nunca más obedecer a Dios. Lo que le importaba era conservar su trono, mantener su control, y terminó persiguiendo precisamente al hombre que Dios había escogido. Cuando el control se vuelve un ídolo, hasta la voluntad de Dios me estorba, porque no quiero ceder el control. Entonces, detrás de Jezabel hay un espíritu que es muy controlador. Así era esta mujer. En primer lugar, busca a los que toleran. En segundo lugar, control. Y tercero, y aquí termino, este tal vez es el punto más fuerte. Si usted siente que esto ha sido un poco fuerte, este es más fuerte. Perdón. Dice, el punto 3 es, ella tiene arte para la manipulación. Jezabel tiene un arte para manipular. Hay gente que manipula, ella tiene una maestría en esto. O sea, era un PhD en manipulación. Versículo 20, otra vez Cristo hablando. Con su enseñanza, la enseñanza de Jezabel, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a ídolos. La Reina Valera dice, ella enseña y seduce, enseña y seduce, así como, ¿cómo es la que tiene un montón de culebras, de la mitología griega? ¿Cómo se llama? Medusa, así como una medusa. El enemigo entiende, el enemigo entiende algo. Vea, el diablo sabe que si él logra controlar lo que una persona piensa, tarde o temprano afecta la conducta de esa persona. Entonces, el texto dice, ella enseña y seduce, enseña y seduce. Primero, cambia las ideas.
Y una vez que se mete aquí, lo que sigue son convicciones. Y una vez que tiene las convicciones de las personas, cambió la conducta de la gente. Así es como funciona. Es todo un trabajo minucioso. Por eso, por favor, no pierda tiempo y no se meta en esto oscuro que se llama el horóscopo. ¿Usted cree que eso es un vacilón? Es que dice que yo soy todo egoísta o yo soy todo. Si usted lee eso, usted va a terminar siendo lo que usted lee, porque comienza en la mente. Después va a bajar como una convicción y después yo voy a vivir eso que leí. ¿Usted qué signo es, David? Yo siempre digo, yo soy del signo del Señor Jesús. Yo soy sellado con el Espíritu Santo. Yo no quiero nada de esa cochinada. Nada. Uy, pero usted nació en mayo. A mí qué me importa. No dejes esa información. No me interesa. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Es manipulación espiritual. Ahora, Jezabel no llegó a Samaria ahí al pueblo donde Acab, uy, voy a hacer que ustedes abandonen a Jehová. No, ella no llegó así. Ella llegó pasito a pasito. Primero introdujo adoración falsa, luego vino y cambió lo que el pueblo celebraba, luego cambió lo que ellos admiraban, luego lo que consumían. Decía el verso que decía Cristo, que comenzaron a comer alimentos sacrificados a ídolos. Y una vez que fue pasito a pasito, cambió, ahora sí, el centro de los corazones, cambió la adoración de ellos. Dominaba a su esposo, atacó a Elías, asesinó a todos los profetas de Dios, cerró las escuelas bíblicas, mató a Nabot para robarle su tierra. Cada persona que se cruzaba en su camino y en su contacto, ella es una viuda negra, es una viuda negra. Ahora, va a seducir, va a manipular y lo que hace es cambiar la cultura de la gente, cambió la cultura del pueblo. Cuando usted cambia la cultura, termina cambiando la conciencia de las personas. Entonces, por eso Elías aparece en Primera de Reyes 18, y cuando Elías aparece, lo que se encuentra es esa gente que no sabe ya qué es bueno y qué es malo. Les cambió totalmente el chip, les cambió totalmente la verdad de ellos. Dice Primera de Reyes 18:21. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? El pueblo ya no sabía si seguir a Dios o seguir a Baal. Dice: si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él, pero decídanse, o vas a servir al Señor o vas a servir a Baal. Ve el nivel de manipulación. Este es el pueblo de Dios. Ya no sabía distinguir entre la verdad o la mentira. Es como, a mí siempre me impactó ir al parque, este, el parque que está a la par de la plaza que está a la par del Teatro Nacional, la Plaza de la Cultura. Yo iba ahí y me encantaba tirarle maíz a los pajaritos, ¿verdad? Y a las palomas. Pero me acuerdo que una vez me quedé asustado. A ver, un chiquito ahí llegó y estaba la cuita, la paloma, y agarró la cuita. Hacerse la cuita en la boca. Era un bebé. El bebé no sabe distinguir entre lo malo y lo bueno. Otra vez, si usted quita la voz de Dios en su vida, no sabe distinguir usted qué es cuita o qué es alimento verdadero. Elías se topó en un pueblo que ya no sabía qué era verdad y qué era mentira. ¿Cómo pasó eso? No fue de la noche a la mañana. Jezabel comenzó a cambiar su cultura. Vea, y aquí bendigo la vida de hombres que han venido a advertirnos más de lo que pasa en esta sociedad. Por ejemplo, Agustín Laje. Me acuerdo que Agustín Laje y toda esta batalla cultural nos ha explicado mucho cómo es que operan las grandes élites. ¿Cómo es que hacen que a usted no le tienen que poner una pistola para que usted diga lo que ellos quieren o para que usted haga lo que ellos quieren que usted haga? Ya no tienen que ofrecerle dinero tampoco. Es más sutil. Ellos cambian la cultura. Entonces, ¿cómo cambian la cultura? Comienzan a cambiarle a usted los símbolos. Entonces, de un pronto a otro, usted ve un montón de banderas multicolor en todo lugar. Comienzan a cambiarle el lenguaje. Meten palabras que antes no teníamos. Ahora, entonces, patriarcado, diga esto, diga aquello. Hay palabras que antes no estaban. Comienzan a cambiar los referentes. Comienzan a cambiar las cosas a nuestro alrededor. Comienzan a cambiar, se meten en la educación, se meten lo que nos hablan en las canciones, lo que vemos en la tele, lo que le enseñan a los chicos en las escuelas, en las universidades. Comienza a cambiar nuestro alrededor hasta que al fin no le tienen que hacer ponerle una pistola en la cabeza. Usted solito, por la influencia cultural, va a terminar haciendo lo que ellos quieren. Eso fue lo que hizo Jezabel. Usted y yo vivimos en un tiempo donde
esta sociedad está, acuérdense que ella jala hacia la inmoralidad sexual. Estamos en la sociedad más hipersexualizada que hay. O sea, es una cultura prácticamente pornográfica. Así estamos. La lujuria es entretenimiento, la desnudez es contenido. La perversión ahora es como libertad. Eso es Bad Bunny en el Super Bowl. Ve lo que es el diablo de astuto. Como el tipo no canta nada, ya todo el mundo sabe que... Como todo el mundo sabe que canta así, hasta los que no son cristianos, voy a hacer un giro. Porque como el tipo no me ayuda, Satanás dice, este tipo ni siquiera me ayuda a cantar bonito. Entonces, voy a hacer un giro. Que no lo admiren por la voz que no tiene, que lo admiren por lo que quiero representar en él. Una libertad ahora de América Latina. Es el gran vocero de la libertad ahora. Qué curioso que con esa boca que dice esa libertad es con la misma boca que en una letra, ahí yo la leí, sodomiza a una mujer, esclaviza a una mujer a manera sexual. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Lo peor de todo, es normal. Porque todas las cosas que nos han puesto alrededor, toda la música, toda la influencia hace que para usted ya sea normal, ya usted no se asusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si usted no se disipula en la iglesia o no se disipula en su casa, esta cultura lo va a disipular. Las series disipulan, Netflix disipula. Es más, hay una imagen ahí de una serie que vi. Vean nada más lo que hay ahí. Eso es una serie que apareció en Netflix. Va, eso está a la par de Mi Pequeño Angelito. Entonces, viene un chico de 12 años, viene un chico de 10 años que va a buscar Shrek y ahí está la cultura afectándolo. Es que ya ni siquiera tiene, ya no es oculto, ahora está expuesto. Quieren, si el diablo se mete aquí y termina dominando mi vida. Por eso Romanos 12 dice, aquí está la solución, no se amolde al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La batalla siempre empieza en la mente. Jezabel entendía eso, por eso enseña y seduce, no obliga, no fuerza, seduce. Entonces hace que lo malo parezca atractivo, hace que el pecado parezca libertad, que la rebeldía sea como algo de auténtico. La inmoralidad parece empoderamiento, la desobediencia es progreso. Entonces la iglesia tiene que despertar, vean, no todo lo popular es sano, no todo lo viral es correcto, no todo lo moderno viene de Dios. Si usted no disipula a su hijo, lo va a disipular esta cultura. Si usted no le enseña a su hijo, es más, voy más allá. Si usted cree que usted disipula a su hijo porque usted lo trae a la iglesia, usted tiene un 10% del 100% que tiene que hacer para ese niño. Es en la casa. ¿Qué pasa si cierran la iglesia? ¿Qué pasa si viene otra pandemia y nos llevan a la casa? ¿Qué hago? Pues aprenda a leer la Biblia, aprenda a enseñar. Tenemos que levantarnos, tenemos que despertarnos. Así que la cultura cambió y Jezabel atrae, Jezabel enseña, Jezabel disipula. ¿Vea cómo funcionan las redes sociales? Curiosamente, la foto donde una chica o un chico muestre menos ropa es la foto que más likes tiene, la foto que más viral se va a hacer, la foto que más comentarios va a tener. Y a mí me llama profundamente la atención que cuando una muchacha muestra además, los comentarios que va a encontrar usted ahí son de otras mujeres, que la están empoderando a eso. Entonces le pone divina, reina, y unos emojis de fuego, 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 fuego. Y están aplaudiendo. ¿Sabe quién está aplaudiendo? Este espíritu que está buscando que usted sea, que su valor, que su identidad esté en cómo usted se ve, en cómo usted, que su apariencia esté esclavizada a cómo usted se ve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay personas que están demasiado enfermas de la aprobación de otras personas. Entonces, ¿por qué? Porque la manipulación siempre trabaja, creo que hay una frase que yo puse ahí, la manipulación siempre trabaja sobre una necesidad emocional legítima. Vean, todos nosotros queremos ser amados, todos nosotros queremos sentir validación, sentirnos aceptados, todos nosotros nos gusta la afirmación. Como Satanás sabe que nosotros tenemos necesidades reales, él lo que va a ofrecer son soluciones destructivas. Entonces, por eso es que las personas terminan atrapadas en una necesidad de aprobación, necesita que las miren,
necesitan atención, necesitan sentirse deseadas, validadas constantemente. Las redes sociales es como amplificar eso. El problema no es la ropa, mujeres, el problema no es la ropa, el problema no es que usted se vea bien. No hay ni un solo versículo en la Biblia que Dios diga, vea, solo importa el corazón, nunca más se lave los dientes, no se peine, véase mal. No dice eso la Biblia. En su lugar, termino ya aquí, Primera de Pedro 3, del versículo 3 en adelante. Es lo que dice Dios, que la belleza de ustedes no sea la externa. La belleza de este mundo, todo se enfoca en lo superficial, todo se enfoca en el maquillaje, cómo usted se ve en la ropa, en lo que usted tiene. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Pastor, pero es que usted ni pelo tiene, entonces no importa. Más bien, dice, que la belleza de ustedes sea la incorruptible, esa que no se va a arrugar, esa que no necesita uy, es que si yo tuviera los aretes de aquella o así, no, no se necesita eso. Dice, es la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Dios no está en contra de la belleza, Él creó la belleza. Pero esta generación, influida por este espíritu, convirtió la apariencia en identidad. Entonces, cuando una persona basa su valor únicamente en cómo se ve, queda esclava de la aprobación de otros. Mucho cuidado, eso es Jezabel. Por eso Jezabel no soporta la verdad de Dios. Pero yo le doy gracias a Dios de que aquí tenemos la verdad de Dios y predicamos la verdad de Dios, y la verdad de Dios libera, despierta, confronta, expone y trae libertad a nuestras vidas. Así, por eso es que Jezabel odia a Elías, porque Elías es una voz que ella no puede dominar, es la voz de Dios. ¿Cómo terminó Elías? ¿Cómo terminó Jezabel? Y aquí termino ya. Su historia termina en el capítulo 9 de Segunda de Reyes. Primero, Acab muere en batalla y se cumple lo que Dios había dicho. Años después, hay un hombre que Dios va a levantar que se llama Jehú. Y entonces Jehú, llamado por Dios, Dios lo llama para que combata la idolatría que había caído el pueblo. Y Jehú en algún momento va a entrar a esta ciudad llamada Jezreel años después, y ahí se va a topar a nada más y nada menos que Jezabel. Jezabel hasta el final fue orgullosa. Dice la palabra de Dios que en ese último día se levantó, ella vio que Jehú venía, se arregló, se puso toda la merula, vino, salió ahí a la ventana y lo vio fijamente a Jehú como para intimidarlo. Jehú se acercó y le dijo, atrapen a esa mujer. Entonces, los mismos siervos de Jezabel dice que la empujaron de una ventana, de un balcón, y cayó, murió, su cuerpo se abrió y se la comieron los perros. Vea lo que dice Segunda de Reyes 9, del versículo 36 y 37. Es el último versículo que va a leer, se los prometo. Se ha cumplido la palabra, este es Jehú hablando, se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo, Elías el Tisbita, que dijo, en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. Suena hasta como una poesía, una rima. En el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel, y nadie podrá identificarla ni decir, esta era Jezabel. Dice que cuando llegaron solo había un cráneo, estaban las manos y los pies. No había nada más. Los perros se la comieron. ¿Cuál es la moraleja? Y termino. Nadie puede rebelarse contra Dios y ganar. Nadie puede permanecer firme delante de Dios en rebeldía y creer que puede ganar. Por eso termino señalando la torpeza de Satanás. ¿Quién cree que puede ganarle a Dios? ¿Quién cree que puede ganarle a Dios? Voy a pedirle que usted donde está cierre sus ojos. Vamos a orar un momento. Señor, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque en ti es que tenemos libertad. Sabemos que si venimos a tu palabra y perseveramos en ella, comenzamos a estar despiertos. Señor, estamos advertidos. Encontramos, Señor, palabras de amor. Encontramos la verdadera identidad, la verdadera belleza, la encontramos en ti. Nos damos cuenta que hemos sido creados de una manera única, Señor, con un propósito intencional por ti.
Y poco a poco, Señor, nos acercamos más a ese propósito que tienes para cada uno de nosotros. Señor, nos arrepentimos porque más allá de una mujer hace miles de años, muchas veces nos hemos parecido a Jezabel. Muchas veces hemos querido manipular para conseguir un beneficio. Muchas veces hemos creído que podemos introducir cosas a nuestro corazón donde ese lugar te corresponde a ti nada más. Permítenos, Señor, hallar la gracia que a pesar de una sentencia tan fuerte en Apocalipsis, aún sigo viendo a un Dios misericordioso que dice, tengo esto en tu contra, pero arrepiéntase. Aún hay tiempo, Señor. Hoy, si estoy aquí en la iglesia, ya no quiero tolerar más. O sea, no voy a alargar esto. Sé que estoy fallando en este pecado. Sé que estoy tolerando esto. Señor, permíteme ser firme de una sola pieza, tomar tu voz en serio, tu palabra en serio, Señor. Ahora que los días se acortan, ahora que los días parece que no tienen ya ni 24 horas, ahora que vemos que se cumple todo lo que dice que va a, a hacer cuando tú regreses, que lo bueno llamarán malo y lo malo llamarán bueno. Nunca antes ha habido una sociedad más expuesta a la verdad y más engañada como esta, más expuesta a idolatría, más expuesta a inmoralidad sexual como nunca. Señor, nosotros queremos vivir tu verdad. Queremos tener al Dios que proclamamos con labios, pero también a un Dios que en lo secreto lo tenemos en nuestro corazón. Yo quiero hoy, Señor, antes que títulos que pudiera tener y que pudiera hacer que las personas se levanten en esta tierra, yo quiero hacer lo que tú nos llamaste a hacer, meternos en nuestro cuarto, buscar a nuestro Padre que nos ve en secreto, y tú te encargarás de lo demás. Recuerdo nada más a Esteban en sus últimos minutos de vida. Dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Casi que las mismas palabras que tú pronunciaste en la cruz, pero dice la palabra ahí en Hechos. Él volvió a ver el cielo. Toda la vida he visto al Hijo de Dios, siempre se dice que está sentado en el trono, está sentado en el trono. Pero cuando vio a Esteban perdonar a sus agresores, cuando vio a Esteban tener un carácter como el de Cristo, dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios se puso de pie. Señor, permítenos ser una iglesia, ser hombres y mujeres firmes, que perseguimos tu carácter y quizá algún día, Señor, podamos hacer que el Hijo de Dios se ponga de pie. Que pueda, Señor, traer orgullo a tu corazón, que pueda agradar, Señor, tu corazón, más que a cualquier hombre en esta tierra. Que tu voz sea aquello deseable para mí, que tus palabras sean como el salmista dice, son como miel, es un deleite que tengo en tus palabras. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice, amén y amén.